El lunes llegó con el cielo tapado y sin pretexto para ser diferente de cualquier otro lunes de invierno en Lima. Lucía Benítez entró a la oficina de Riqueza y Asociados a las 7:40 de la mañana, antes de que los primeros colegas terminaran de cruzar el lobby del edificio en San Isidro. Dejó el bolso sobre la silla sin quitarse el saco, encendió la computadora y fue directamente a la máquina de café antes de que la bandeja estuviera limpia. En la firma auditora, Lucía ocupaba el escritorio del rincón, el que quedaba contra la ventana con vista a las palmeras de la avenida y al gris sin variaciones del cielo costero. Era el escritorio que ella misma había elegido cuando la ascendieron a senior. Desde ahí veía la entrada sin que nadie la viera a ella, una ventaja pequeña que su trabajo le había enseñado a valorar. Sobre la superficie de trabajo, entre el vaso con el logo desgastado de la universidad y el cuaderno cuadriculado de tapa azul ya con bada de tanto usarse, había un objeto que ningún colega había preguntado por qué estaba ahí. Un guaco de arcilla terracota con forma de ave, liso, del tamaño de una mano cerrada. No valía plata en ningún sentido calculable. Era, sin embargo, lo primero que Lucía acomodaba cuando le cambiaban el escritorio y lo último que revisaba antes de irse. Esa mañana le tocaba revisar el estado financiero de una empresa minera de Junín. 3 meses de movimientos, 4 partidas de gastos, 2 cuentas de activos fijos. Lucía abrió la hoja de cálculo y empezó a leer desde el principio, no desde donde los demás habían dejado la revisión anterior. A los 20 minutos encontró algo que no cerraba. En la partida de seguros del tercer trimestre había un bloque de cifras que duplicaba con exactitud, hasta el último sol, los montos de transporte del mes anterior. No era un error de digitación, era la misma suma trasladada a una categoría diferente, absorbida donde nadie solía mirar. 72,000 soles desviados en 4 meses. Marcó la celda con rojo, anotó la observación al margen del cuaderno y mandó el hallazgo al equipo por correo interno. Cuando levantó la vista, don Aurelio Lozano estaba parado en el marco de la puerta de su oficina, con los anteojos sobre la frente y la taza de café siempre a medias. La miraba sin hacer ningún gesto visible. Don Aurelio no era hombre de elogios, pero la manera en que asentía cuando algo estaba bien hecho era suficientemente clara para quien lo conocía. Benítez, masculló él desde la puerta. Hoy a las 2 tiene la prueba de vestido. Termine esto antes del mediodía y salga tranquila. El miércoles me necesita ese análisis completo. Lucía asintió y volvió a la pantalla. El huaco de arcilla siguió en su lugar, entre el vaso y el cuaderno, sin que nadie le prestara atención. A la 1:15 apareció Valentina en la puerta del piso. Llevaba una bufanda enrollada hasta la nariz y la expresión de quien ha prometido algo que no tenía ningún interés en cumplir. Valentina Ríos trabajaba en Lima Investiga y tenía la costumbre de decir exactamente lo que pensaba en el momento en que lo pensaba. Era la persona más honesta que Lucía conocía. «Lista», anunció Valentina desde la entrada, mirando la oficina con la expresión que usaría para evaluar una dependencia policial. «Ya voy», respondió Lucía. «Apúrate, que encontré estacionamiento en la calle Diagonal y no lo dejo por esperarte», repuso Valentina, ya de vuelta hacia el ascensor. El salón de novias estaba en una calle tranquila de Miraflores, entre una farmacia y un negocio de fotografía. El nombre en la fachada aparecía en letras cursivas de bronce, del tipo que convierte cualquier cosa en algo caro. Adentro olía a tela sin estrenar y a algo floral que no terminaba de ser agradable ni desagradable. Ese aroma que tienen los lugares donde la gente toma decisiones grandes. Una consultora las recibió con la sonrisa calibrada de quien ha atendido suficientes novias para saber que la mitad no está del todo convencida. Llevó a Lucía al cuarto de prueba con el cuidado de quien transporta algo que puede arrugarse. Valentina tomó asiento en el sofá del rincón con los pies sobre el apoyabrazos, sacó el teléfono y la consultora la clasificó como acompañante sin presupuesto e ignoró por completo. El vestido era blanco, de corte recto, con una cola que caía exactamente como se esperaba que cayera. La consultora ajustó los corchetes del corpiño, retrocedió un paso y evaluó la postura de Lucía con la concentración de alguien midiendo tolerancias. «Perfecto», reconoció. «La línea es limpia y el largo cae sin arrastrar. El novio se va a quedar sin palabras». Valentina levantó la vista del teléfono y estudió a Lucía en el espejo durante 3 segundos. «Está bien el vestido», concedió. «Pero Lucía, haz algo con la cara. Parece que vas a firmar un acta de constitución de empresa». Lucía respondió que el corsé le apretaba la respiración. «Eso aprieta, no la tela. Son 2 cosas distintas», repuso Valentina. La consultora intervino con paciencia de veterana. Era completamente normal. El cuerpo termina acomodándose. Lucía seguía mirando el espejo. La mujer que la miraba desde el vidrio tenía el pelo recogido sin cuidado,
los hombros ligeramente tensos y los ojos del color del cielo de Lima en invierno. Una mujer que había llegado de Huancayo a los 18 años con una maleta pequeña y sin conocer a nadie, que había estudiado economía de noche mientras trabajaba de asistente contable durante el día, que había pedido sola su hipoteca, pagado el departamento en San Borja antes de lo previsto y detectado esa mañana 72,000 soles desviados en una planilla que a otros les pareció impecable. Esa mujer estaba parada sobre un podio pequeño, envuelta en metros de tela cara, y no encontraba en el espejo ninguna forma razonable de parecer contenta. «Voy a tomar aire un momento», murmuró, y salió al pasillo sin esperar respuesta. El pasillo que llevaba hacia la calle tenía una puerta lateral que daba directamente a la vereda. Lucía la abrió y salió. La garúa limeña seguía haciendo su trabajo invisible. Nada mojaba en serio, pero todo estaba húmedo. El pelo, el saco prestado sobre los hombros, el hormigón bajo sus pies. Olía a gasolina y a tierra húmeda, ese aroma particular que tiene Miraflores cuando la bruma baja antes de las 4 de la tarde. Frente al salón, en la vereda de enfrente, había un pequeño puesto. Una mujer lo atendía sola, manojos de hierbas colgados de un travesaño de madera, flores de colores apagados en baldes de plástico, una caja donde guardaba el vuelto. La mujer tendría 70 años o más. Tenía la piel del color de la arcilla serrana, una trenza larga que le caía sobre el hombro derecho, pollera oscura y blusa de lana gruesa, la ropa de quien viene de la sierra y no ve ninguna razón para cambiarse. Miraba a Lucía, no con la curiosidad de quien ve a alguien en ropa de novia a media tarde en la vereda. La miraba de otra manera, concentrada y tranquila, como si estuviera leyendo algo escrito en un lugar que Lucía no sabía ver. Lucía iba a volver adentro cuando la mujer habló. Lo hizo sin levantar la voz, con el mismo tono directo con que se le indica a alguien que está a punto de equivocarse de calle. «Señorita, disculpe que me meta donde no me llaman». Lucía se detuvo. «He visto salir a muchas novias de ese local», continuó la vendedora, señalando el salón con un movimiento de cabeza breve. «A usted algo le pesa en los ojos. No es el corsé». Lucía abrió la boca para decir algo razonable, del tipo que suele decir alguien acostumbrada a trabajar con datos y no con presentimientos. No salió ninguna palabra. «Llegue a su casa hoy antes de que oscurezca», siguió la mujer con la misma calma de antes. «Hay cosas que conviene verlas con tiempo». Un camión de reparto tocó el claxon en la esquina. Cuando Lucía volvió a mirar hacia el puesto, la vendedora ya estaba pesando hierbas para otro cliente con la concentración tranquila de siempre. Como si no hubiera dicho nada. De vuelta adentro, Valentina la miró desde el sofá. «¿Mejor?», preguntó levantando una ceja. «Sí», respondió Lucía. «Mentira», cortó Valentina guardando el teléfono. «¿Qué pasó?». Lucía explicó lo de la señora del puesto de enfrente, una vendedora de hierbas que le había dicho que llegara temprano a casa. Valentina la miró un segundo más de lo necesario y no volvió a insistir. Esa era una de las cosas que Lucía más le agradecía. De vuelta en la oficina, Lucía intentó durante 40 minutos retomar el análisis de la minera juninense. El cursor parpadeaba sobre la celda equivocada. Estuvo varios minutos mirando los mismos 4 números sin leerlos. Las palabras de la vendedora seguían haciendo eco en algún lugar que no era exactamente la memoria. Cuando don Aurelio apareció a las 4:15 y le preguntó qué tenía avanzado, la respuesta llegó medio segundo más tarde de lo normal. Él miró la pantalla, luego la miró a ella y tomó un sorbo de la taza de siempre. «Guarde lo que tiene y váyase a su casa. Las va a hacer con errores y mañana yo voy a perder tiempo buscándolos. El miércoles me necesita ese análisis sin una sola cifra mal puesta». Lucía no discutió. Guardó el archivo, apagó el monitor y antes de agarrar el bolso pasó los dedos por el costado del huaco de arcilla. Ese gesto breve que hacía sin pensarlo, costumbre tan antigua que ya no recordaba cuándo había empezado. El tráfico en San Isidro a esa hora era el de siempre. Denso, ordenado, paciente. Lucía tomó la Javier Prado hacia el este sin encender la radio. La garúa seguía pegándose al parabrisas con esa insistencia sorda que tiene en invierno, más presencia que lluvia, más ausencia que sol. En el anular de la mano derecha, el anillo captaba la poca luz que entraba por la ventanilla, un destello breve cada vez que giraba el volante. Rodrigo había salido esa mañana a las 7:30 con el maletín pequeño y el saco gris marengo que usaba para reuniones importantes. Le había dicho que viajaba a Arequipa para reunirse con los socios de la madre, que volvería para la cena. Lucía lo había despedido desde la cocina con el café en la mano y había pensado, por un momento sin saber exactamente por qué, que no había visto ningún boleto de bus ni número de vuelo.
En 2 años, la lista de cosas que no cerraban del todo era larga pero dispersa. La forma en que siempre salía al balcón cuando llamaba a la madre, la ausencia de amigos de antes de que se conocieran, la concentración con que miraba sus estados de cuenta cuando ella los dejaba sobre la mesa. Lucía archivaba cada detalle y continuaba. Así funciona quien ha aprendido a construir sola. El edificio en San Borja era de fachada beige, con un jardín pequeño en la entrada. Lucía entró al lobby, saludó al vigilante y subió al 6º piso. El pasillo olía a cera nueva y a algo frito que venía del fondo. Cuando llegó a su puerta se detuvo, sacó las llaves, las sostuvo sin usarlas, sin poder explicarse del todo por qué. Lo primero que vio al entrar fue el saco. El saco gris marengo de Rodrigo estaba colgado en el perchero de la entrada, en el gancho de siempre, con las solapas en perfecto orden. Lucía lo miró durante 2 o 3 segundos. Había partido esa mañana ataviado con él. Rodrigo estaba en Arequipa. Cerró la puerta despacio, sin soltar las llaves. El segundo detalle estaba en el suelo, junto a la zapatera. Un par de zapatos que no eran suyos, dorados, de taco fino y muy alto, con una pequeña flor metálica en la tira del empeine. El tipo de zapato que se elige para ser notado. Lucía conocía cada par de su armario y ninguno tenía esa flor. Del fondo del departamento llegaba un murmullo de voces. 3 voces tranquilas, sin urgencia, la clase de conversación que tiene la gente que se siente cómoda en el espacio donde está. Venía del estudio, al final del pasillo. Lucía no encendió la luz de la entrada. Se quedó inmóvil con el bolso pegado al cuerpo y las llaves rodeadas por los 4 dedos para que no sonaran. Luego avanzó por el borde del pasillo, donde el parqué no crujía, hasta quedar a un paso de la puerta cerrada del estudio. Por la ranura de abajo salía una línea fina de luz constante. Olía levemente a café recalentado y a algo dulce que no era de ningún perfume suyo. Escuchó, primero la voz de Rodrigo, con el tono tranquilo y levemente aburrido que usaba cuando explicaba algo que consideraba evidente. Luego una voz femenina joven, impaciente sin esfuerzo por disimularlo. «Rodrigo, ya me harté de esperar», dijo la voz joven. «Me dijiste que en cuanto se casaran nos íbamos. Llevamos semanas con cambios de plan». «Jimena», respondió Rodrigo con esa textura calma que a Lucía le había parecido, al comienzo, una señal de solidez. «Falta menos de un mes». «Todo está en curso». «No me parece», insistió la voz, «si todavía no tienes nada reservado». Los pasajes se reservan después de la firma notarial. Un sonido de silla moviéndose. Para esa fecha tenemos acceso a las cuentas conjuntas y el proceso del departamento iniciado. Y si ella no firma, una pausa corta. Cuando Rodrigo respondió, el tono no varió. Va a firmar. Lucía lleva 2 años convencida de que soy lo mejor que le ha ocurrido en la vida. Su historial en el sistema financiero es impecable. 3 entidades distintas le aprueban los créditos sin hacer una sola pregunta. Ese perfil no se consigue con cualquier persona. Una tercera voz entró a la conversación. Más pausada, con una cadencia estudiada, como si cada frase hubiera sido elegida con anticipación. Era Hortensia. «No te confíes, Rodrigo. Las mujeres que trabajan con números a veces notan cosas que otros pasan por alto». La respuesta llegó sin dudar. «La conozco bien, mamá. Lucía es brillante para los estados de sus clientes. Para lo propio es otra historia». Aún así, Hortensia hizo una pequeña pausa. «Una vez que firme el contrato matrimonial, no esperes. Mi contacto en la clínica ya tiene el cuadro preparado. Estrés laboral, ansiedad previa a la ceremonia, desgaste acumulado. Es un diagnóstico limpio, respaldado en 3 consultas previas que ya están en el sistema». «Eso suena muy fuerte», intervino Jimena con algo de incomodidad en la voz. «La vida es fuerte, querida», respondió Hortensia con la calma de quien no siente ninguna duda sobre lo que está diciendo. «El departamento pasa a control del matrimonio, los préstamos quedan a nombre de ella y nosotros salimos del país antes de que alguien empiece a hacer las preguntas correctas. Nada de esto es nuevo, ya lo hemos revisado». Jimena preguntó cuánto tiempo llevaba el proceso del departamento. Con los documentos ya preparados, respondió Hortensia, entre 20 y 30 días desde la firma ante notario. Un silencio corto. La más joven exhaló despacio. «¿Cancún para cuándo entonces?». La respuesta fue seca y sin rodeos. «El lunes después de la boda». «Estate lista». Lucía seguía apoyada en la pared del pasillo. No recordaba el momento exacto en que había dejado de estar completamente de pie. La espalda encontraba la pared en un ángulo que no era el de quien escucha de paso.
El frío del piso subía por las suelas hacia los tobillos. Lo que acababa de escuchar tenía la estructura de un informe ejecutivo, fuentes de financiamiento, plazos de ejecución, responsables asignados, contingencias contempladas. Cada parte en su lugar. Lo que lo hacía insoportable no era la maldad, sino la eficiencia. Eran 3 personas que habían revisado los riesgos y los encontraban manejables. Y el riesgo principal, el factor más impredecible de todo el plan, era ella. Lucía se puso de pie con el cuidado de quien sabe que el suelo puede traicionarla. Dio un paso, luego otro, siguiendo el borde del parqué donde la madera no cedía. El bolso lo sostuvo pegado al cuerpo. Las llaves las mantuvo rodeadas entre los dedos, la palma cerrada. Llegó a la puerta de entrada. Giró el picaporte con la misma lentitud con que se mueve cerca de alguien dormido. El pestillo cedió sin ruido. Abrió lo suficiente para pasar de lado y salió al pasillo del edificio. Cerró desde afuera. El clic del seguro resonó en la quietud del pasillo como algo demasiado definitivo. Lucía se alejó de la puerta sin volver la vista y fue directamente hacia las escaleras, porque el ascensor hace ruido al llamarlo y más aún al abrirse. Bajó los 6 pisos con la mano en la baranda y el ritmo de quien baja a buscar algo que olvidó en el auto. Por la ventanilla de cada rellano entraba la misma garúa gris y quieta de toda la tarde, sin decidirse a hacer lluvia, sin irse del todo. Afuera, la humedad de la calle le llegó a la cara. Cruzó el jardín del edificio, salió a la vereda y llegó hasta el auto. Entró, cerró la puerta, colocó el bolso sobre el asiento del acompañante. No encendió el motor de inmediato. Luego sacó el teléfono y buscó el número de Valentina. «Hola», contestó Valentina al segundo tono. «Val». La voz de Lucía salió más baja de lo habitual. «¿Estás en tu departamento?» «Sí, ¿qué pasó?» «Necesito ir». Una pausa de 1 segundo. «Ven», respondió Valentina. Nada más. Lucía encendió el motor. La garúa seguía pegándose al parabrisas con esa constancia sorda que tiene en invierno, ni lluvia ni despejado, solo la humedad costera que no termina de resolverse. Como tienen las cosas cuando algo ya está roto y todavía no tiene nombre. El departamento de Valentina en Barranco tenía techos altos, paredes con descascarado en las esquinas y azulejos blancos en el pasillo que nadie había renovado desde los años 50. En la sala había mapas del Perú pegados con cinta adhesiva sobre el revoque, torres de libros y carpetas en casi todas las superficies planas, y una maceta de hierbabuena en el alféizar de la ventana que daba a una callecita empedrada. Valentina decía siempre que era un departamento provisional. Llevaba 8 años viviendo ahí. La gata Tolstoy apareció desde detrás de una torre de carpetas y se instaló sobre los papeles del escritorio con la solemnidad de quien toma posesión de un territorio. Era naranja, enorme, con la actitud de alguien que ha visto demasiado y ya no se molesta en disimularlo. Valentina puso sobre la mesa una taza de manzanilla caliente. Lucía la tomó con las 2 manos sin decir nada. La ropa todavía olía a garúa de la calle. «Cuéntame todo», indicó Valentina sentándose al otro lado de la mesa. «Desde el principio y sin saltarte nada». Lucía contó. Lo contó todo. Los zapatos dorados junto a la zapatera, el saco de Rodrigo en el perchero, las 3 voces desde el estudio, los créditos planificados en 3 entidades distintas, el departamento de San Borja, el psiquiatra de Hortensia y el cuadro ya preparado en el sistema. La fecha de Cancún para el lunes después de la boda. Valentina escuchaba sin interrumpirla, con la concentración de quien registra un testimonio. De vez en cuando tomaba una nota breve en el cuaderno que siempre tenía al alcance. Cuando Lucía terminó, Valentina se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Tolstoy saltó al suelo con un golpe sordo y fue a instalarse junto al calentador. El silencio duró el tiempo justo que necesita alguien para formarse una opinión que no va a cambiar. ¿Tienes alguna grabación de lo que escuchaste?, preguntó Valentina. ¿Algún documento de los créditos planificados? ¿Algo firmado? Lucía respondió ambas con una sola frase. Nada. Había llegado, había escuchado y había salido antes de que la notaran. Valentina asintió despacio, como confirmando lo que ya sabía. «Si vas a la policía ahora mismo, ¿sabes lo que va a pasar?» No esperó respuesta. «Te toman el testimonio. Después citan a Rodrigo. Él llega con el mejor traje que tiene. Pone cara de novio preocupado y le dice al inspector que su prometida está bajo una presión enorme antes de la ceremonia y que están pensando en buscarle ayuda profesional». Valentina hizo una pausa breve. «Él tiene más piezas que tú en este momento. Tú tienes lo que escuchaste desde el pasillo. Él tiene 2 años de imagen construida y un psiquiatra listo para certificar lo que le pidan».
Lucía apretó la taza entre los dedos. El calor del barro le llegaba a las palmas. Afuera, en la callecita de Barranco, un perro ladró 2 veces y se cayó. ¿Entonces qué hago? Exactamente lo contrario de nada. Valentina giró el cuaderno hacia Lucía y trazó una línea en la página. Tienes 18 días hasta la boda. Yo necesito ese tiempo para armar lo que no se pueda desestimar. Documentos, testigos, grabaciones. Algo que no se puede ignorar en ningún juzgado. ¿Y mientras tanto? Preguntó Lucía. Mientras tanto eres la novia perfecta, respondió Valentina. Sigues viviendo ahí, sigues durmiendo en la misma cama, sigues tomando el desayuno con él y escuchando sus cuentos sobre Arequipa. Puso el bolígrafo sobre el cuaderno. 18 días, Lucía. ¿Puedes? Lucía miró la hierba buena en el alféizar, una maceta pequeña y verde, sin pretensiones. Pensó en el saco gris marengo en el perchero, en los zapatos dorados en el suelo, en la voz de Hortensia diciendo, con esa calma de quien ya lo ha calculado todo. Ya lo hemos revisado más de una vez. Puedo, respondió. Esa noche durmió en el sofacama de la cocina de Valentina, en un espacio apenas suficiente entre la pila de libros y la silla donde Tolstoy pasó la madrugada mirándola sin parpadear. A las 6:20 de la mañana mandó un mensaje a Rodrigo diciendo que había tomado vino con Valentina y no quiso despertarlo llegando tarde. La respuesta llegó 40 minutos después. Buenos días, amor. ¿A qué hora llegas? Compré churros. Lucía se duchó, se cambió con ropa que Valentina le prestó y a las 9:15 estaba frente a la puerta de su departamento en San Borja. Tomó aire. Metió la llave. Entró. Rodrigo estaba en la cocina con una camisa azul clara y el pelo todavía húmedo. Olía a jabón y a ese perfume de madera que usaba todos los días. La miró con una sonrisa cómoda, la de quien se siente en su territorio y no tiene razones para sospechar nada. Ahí está mi fugitiva, murmuró, acercándose a darle un beso en la mejilla. Lucía respondió que el vino de Valentina no perdonaba, que se sentía regular. Rodrigo asintió. Le sirvió el café y le pasó los churros en un plato. Habló de la reunión en Arequipa, del clima seco que había encontrado, de un restaurante donde había comido el mejor cuy de su vida. Mencionó, de paso, que el banco había llamado para confirmar unos datos del contrato matrimonial y que ya casi estaba todo listo. Bien, respondió Lucía, sentándose en la silla de siempre. Por dentro registraba cada frase con la misma concentración que usaría para revisar una columna de gasto sospechosa. Bebió el café en silencio, pensando en el teléfono viejo que tenía en el fondo del bolso. Esa tarde, cuando Rodrigo salió a una reunión que no explicó en detalle, Lucía tomó el teléfono viejo y lo colocó con cuidado detrás de la lámpara de mesa del estudio, conectado a un cargador. Lo puso en modo avión, pero no cerró la aplicación de grabación de voz. El aparato quedaría en silencio aparente. Cualquiera que entrara al cuarto vería solo un teléfono viejo, de esos que se dejan por ahí porque todavía andan y no vale la pena tirarlos. Le escribió a Valentina. Las palabras fueron pocas, exactas. Instalado. Empezamos. La respuesta llegó en menos de un minuto. Bien. Los primeros 3 días de investigación Valentina los hizo desde Barranco, con el ordenador y 4 bases de datos abiertas en paralelo. Tenía acceso a registros de la SUNAT, a archivos de demandas civiles publicadas en el Sistema Integrado Judicial y a una red de fuentes construida durante 8 años cubriendo casos de corrupción empresarial en Lima. En esos 3 días, el perfil real de Rodrigo Estrada se fue desarmando renglón por renglón, como se desarma un estado financiero adulterado cuando alguien le dedica el tiempo suficiente. 4 empresas cerradas en los últimos 7 años, 3 de ellas por deudas acumuladas con la SUNAT que nunca se liquidaron. Una quinta empresa, una consultora de inversiones, figuraba activa pero sin movimiento registrado desde hacía casi 2 años. 2 demandas civiles desestimadas por insuficiencia de pruebas, ambas presentadas por personas privadas y con la misma estructura. Préstamos a nombre de la denunciante, transferencias voluntarias sin respaldo documentado, desaparición del implicado. Y un proceso archivado en Trujillo, iniciado por una mujer llamada Esperanza Campos, que había denunciado a un hombre por apropiación ilícita de fondos. Valentina le contó todo en el auto, estacionadas en una calle tranquila de Surquillo con el motor apagado. La noche llegaba temprano y la niebla costera hacía brillar el asfalto bajo las farolas. «Hay algo más», agregó Valentina, sacando una carpeta de la guantera. La denunciante de Trujillo se mudó a Lima hace menos de un año. Aparece en un registro laboral vinculado a una empresa de almacenamiento en el Callao. Lucía tomó la carpeta y la abrió. Dentro había varias hojas impresas con datos del expediente. «¿Crees que es la mujer del plan?», preguntó. «No la mencionaron por nombre», recordó Valentina. «Pero el proceso coincide exactamente.
una mujer que lo denunció por apropiación ilícita y perdió porque no tenía documentos suficientes. Es el mismo patrón. Lucía cerró la carpeta. Necesito hablar con ella. Valentina asintió. Estaba esperando que lo dijeras. Pero antes de llegar a Esperanza, Valentina tuvo que descartar una pista que mantuvo a ambas en vilo durante 2 días. En el mismo edificio de Lucía, en el departamento del 5º piso, vivía un hombre cuyos registros de visita mostraban 2 contactos documentados con Rodrigo, 2 llamadas telefónicas y un encuentro en el café del lobby. Valentina lo planteó sin alarmismo, con el tono neutro de quien no quiere adelantarse a los hechos. Puede ser un cómplice, advirtió. O puede ser nada. Hay que verificarlo antes de descartarlo. Lucía pensó en ello durante 2 días. Recordaba al hombre del 5º piso, unos 40 años, solitario, que siempre subía con bolsas del supermercado y nunca saludaba en el ascensor. No le había parecido relacionado con Rodrigo de ninguna manera, pero los contactos que Valentina había encontrado no eran coincidencia y no se podían ignorar. Al segundo día de rastreo, la periodista tenía la respuesta. El hombre del 5º piso tenía deudas propias con 2 entidades financieras y había consultado a Rodrigo como asesor en una ocasión, buscando salida a un refinanciamiento. Nada más. Una persona con problemas económicos que había buscado consejo en alguien que se presentaba como experto. Pista descartada, le informó Valentina esa noche, con un encogimiento de hombros. Solo un vecino con deudas propias y mala suerte al elegir asesor. Lucía sintió que algo cedía en el pecho. Cada variable eliminada achicaba el territorio de la amenaza y lo volvía más manejable. El café donde acordaron verse con Esperanza Campos quedaba sobre la avenida Brasil, en Breña. Era un local de menú económico con mesas de plástico y una televisión encendida sin volumen en la pared. Olía a arroz recalentado y aceite de cocina. No era el tipo de lugar donde nadie reconocería a nadie. Por eso lo había elegido Valentina. Lucía llegó primero. Se sentó al fondo, de espaldas a la pared, desde donde podía ver la puerta. Pidió una chicha morada y esperó. El ventilador de techo giraba despacio y movía el aire caliente de un lado al otro sin mejorarlo. Esperanza Campos llegó pocos minutos después. Lucía la reconoció de inmediato, aunque la foto de los registros laborales era de 2 años atrás. La mujer que entró al local tenía 37 años, pero cargaba algo más pesado que los años. Llevaba un saco marrón limpio con el forro del codo ligeramente gastado. El pelo oscuro y corto estaba peinado con cuidado. Miraba el interior del local antes de avanzar, como alguien acostumbrado a verificar que el espacio es seguro antes de entrar. Se acercó a la mesa con paso firme pero contenido. ¿Lucía Benítez?, preguntó. Y Lucía respondió que sí. Gracias por venir. Esperanza tomó asiento y dejó la cartera sobre la rodilla. Esperó a que la camarera se alejara antes de hablar. Su amiga me dijo que el asunto tiene que ver con Rodrigo Estrada. Y que usted es su novia actual. Era su prometida hasta hace unos días, respondió Lucía. Ahora soy la persona que lo va a detener. Esperanza la miró durante un momento largo sin decir nada. Luego asintió una vez, como reconociendo algo que ya había aprendido a leer en la cara de las personas. ¿Qué quiere saber? Lucía respondió que nada que Esperanza no quisiera contar, pero que quería que supiera primero lo que ella misma había escuchado y que después la otra decidiera. Contó lo esencial, el plan de los préstamos, el departamento, el médico de Hortensia y el cuadro ya preparado en el sistema. Esperanza escuchó sin interrumpirla, con las manos quietas sobre la cartera. Cuando Lucía terminó, la mujer exhaló despacio por la nariz, como alguien que acaba de confirmar una sospecha que esperaba que fuera mentira. El médico, repitió Esperanza en voz baja. No lo usó conmigo. Supongo que fui más fácil de otra manera. Hizo una pausa. ¿Quiere que le cuente lo que me pasó? Solo si quiere, respondió Lucía. Esperanza tomó un sorbo de agua y empezó. Lo había conocido en un congreso de finanzas en San Borja. Ella era contadora jefa en una empresa textil. Rodrigo le pareció un hombre serio y bien informado. Le pidió el número al final de la jornada. Unos meses después, ella se operó de apéndice. Fue de urgencia un viernes por la noche, y Rodrigo apareció el sábado por la mañana con una bolsa de frutas y una muda de ropa. Se quedó 3 días en el hospital, durmiendo en la silla de la habitación. Cuando Esperanza recibió el alta, él ya estaba instalado en su departamento. Yo estaba sola, continuó Esperanza. No había queja en la voz, solo el peso de un dato. Mis padres fallecieron, no tengo hermanos. Él resolvía cosas, igual que usted describió. 2 meses después de la operación, empezaron las dificultades en su negocio. Hizo una pausa breve. Me dijo que le habían bloqueado las cuentas por una auditoría de la SUNAT, que si no movía dinero de inmediato, lo iban a denunciar penalmente.
que prefería desaparecer antes de arruinarme la vida. Apretó la cartera sobre la rodilla. Yo le propuse ayudarlo. Él resistió. Insistí 3 veces. A la cuarta aceptó. «¿Cuánto?», preguntó Lucía. 120,000 soles de mis ahorros, respondió Esperanza, y 80,000 más en préstamos a mi nombre en 2 bancos. Todo sin papeles, porque éramos pareja y estábamos a punto de casarnos. Hizo una pausa larga. 3 días después de la última transferencia, su teléfono dejó de existir. Lucía sostuvo la mirada de la mujer que tenía enfrente. Esperanza Campos no lloraba ni pedía compasión. Tenía la expresión de alguien que ha contado esta historia suficientes veces como para haberla convertido en algo frío y manejable, y que ya no espera que contarla cambie nada. «Presenté una denuncia», continuó Esperanza. «El proceso llegó a juicio en Trujillo. Los abogados no lograron probar que las transferencias no habían sido voluntarias, porque lo eran. Fue mi decisión, libre y sin testigos. El juez desestimó la demanda». Una pausa corta. «Perdí 200,000 soles, mi trabajo y año y medio en juzgados. Después me vine a Lima porque en Trujillo ya no podía más». El ventilador de techo seguía girando sobre sus cabezas. En la calle, un bus pasó con el claxon largo y grave. Lucía esperó a que el ruido se disolviera. «Esperanza», empezó. «Yo tengo un expediente que estamos armando. Tengo las deudas ante la SUNAT, las demandas desestimadas y el análisis legal del contrato matrimonial que me presentó. Y en los próximos días voy a tener grabaciones donde él y su madre discuten el plan en detalle». Hizo una pausa. «Si usted agrega su declaración y las copias de su propio proceso judicial, esto deja de ser un caso aislado, se convierte en un patrón, y los patrones son mucho más difíciles de ignorar». Esperanza la miró en silencio durante varios segundos. La luz del local le llegaba de costado, marcando los ángulos de una cara que había aprendido a no mostrar demasiado. Era la cara de alguien que está midiendo si le queda energía suficiente para volver a entrar en un cuarto donde ya la hirieron una vez. «¿Para qué otro proceso que voy a perder?», preguntó. «No para otro proceso de papel», respondió Lucía. «Tengo 18 días hasta la boda. El día de esa ceremonia, este hombre va a ser detenido. No por mí sola, por todo lo que podamos construir juntas de aquí a ese día». Esperanza bajó la vista a la cartera que sostenía con ambas manos. Cuando volvió a mirar a Lucía, había algo diferente en sus ojos. No esperanza todavía, porque esa palabra ya no le salía fácil, pero sí algo que se parecía a la posibilidad de que valiera la pena intentarlo. «¿Qué necesita exactamente?», preguntó. Lucía respondió. «Una declaración notariada de lo ocurrido y que estuviera presente el día de la boda». Esperanza asintió una sola vez, despacio. «Está bien». Valentina esperaba afuera en el auto, con el asiento reclinado y el cuaderno abierto sobre las rodillas. Cuando Lucía subió y cerró la puerta, la periodista no preguntó nada. Miró la cara de su amiga y leyó la respuesta. ¿Aceptó? Aceptó. Valentina asintió, enderezó el asiento y abrió el cuaderno en la primera página limpia. Sacó una lapicera del bolsillo del saco. El trabajo empezaba ahora. «Entonces empecemos por el principio», murmuró. La actuación tenía su propia logística. Lucía había descubierto en los primeros días que no hacía falta esforzarse demasiado. Bastaba con ser 1 grado menos presente que de costumbre, 1 grado más cansada de lo habitual, y Rodrigo lo atribuía todo al estrés previo a la ceremonia. Nadie busca la mentira donde ya tiene una explicación que le conviene. El desayuno era el momento más difícil. Sentarse frente a él, recibir el café servido por esa mano, escuchar el relato sobre algún socio o algún trámite pendiente y mantener el gesto de quien escucha con interés a alguien que ama. Las mañanas tenían su propio olor, el del café molido que Rodrigo preparaba todos los días en la cafetera italiana que le había regalado ella misma en el primer aniversario. Antes, ese aroma había sido el de la mañana en su casa, ahora era el del escenario. Lucía aprendió a sentarse de costado en la silla, a media inclinación, como si fuera a levantarse en cualquier momento, porque esa postura le impedía relajarse del todo y la mantenía donde necesitaba estar, alerta, concentrada, sin perder el hilo. Rodrigo nunca lo notó. No era el tipo de hombre que miraba la postura de los demás. El teléfono viejo seguía detrás de la lámpara del estudio, grabando el silencio en los momentos malos y las conversaciones en los momentos útiles. Cada 2 días, cuando Rodrigo salía a sus reuniones, Lucía descargaba los archivos de audio en su laptop y los mandaba comprimidos a Valentina. La mayoría era ruido de fondo, el tecleo del teclado, el tráfico de la calle, el giro de la silla del escritorio. Pero ahí estaban también los fragmentos que importaban, pequeños y concretos como los asientos contables que nadie revisa hasta que alguien los revisa bien.
Mientras tanto, Valentina avanzaba por su lado. Había contactado a Arturo Medina, el abogado de confianza de Lucía, para preparar el informe legal que necesitarían. Había rastreado a 2 de los acreedores del registro de deudas de Rodrigo y obtenido declaraciones escritas sobre el patrón de comportamiento, la misma promesa de devolución, el mismo desvanecimiento posterior. El expediente crecía como crecen las cosas que se construyen como orden, renglón a renglón, sin prisa, sin pieza de más. En la tarde del día 9 llegó Rodrigo con una carpeta de cartón azul marino. La puso sobre la mesa del comedor con 2 dedos y la ligereza con que se deja algo que se considera un trámite menor. «Mis asesores legales necesitan que firmemos esto antes de la boda», explicó, sirviéndose un vaso de agua sin mirarla. «Protección mutua, para que si alguna vez tengo problemas con algún socio, no te puedan afectar a ti». «¿Un contrato matrimonial?», preguntó Lucía, mirando la carpeta sin tocarla todavía. Rodrigo se encogió de hombros con una facilidad que a ella le resultó, en ese momento, más reveladora que cualquier otra cosa. «Llámalo como quieras. Es una formalidad. Ya lo revisaron mis asesores. Firmamos mañana». Lucía respondió que necesitaba leerlo primero. Rodrigo respondió que, por supuesto, con la sonrisa de quien tiene la certeza de que la lectura no va a cambiar nada. Se fue a la ducha. Lucía esperó oír el ruido del agua. Tomó la carpeta y la llevó al baño pequeño del pasillo, el que nadie usaba. Cerró la puerta con llave, sacó el teléfono y empezó a fotografiar hoja por hoja, con la misma calma con que fotografiaría un estado financiero antes de una auditoría. 41 páginas en total. Las mandó todas a Arturo Medina antes de que Rodrigo terminara de ducharse. La respuesta de Arturo llegó al día siguiente en forma de llamada. A las 10 de la noche. Rodrigo dormía. Lucía salió al balcón con el teléfono pegado al oído y la voz lo más baja posible. La noche olía a garúa y a ese olor a sal que sube del Pacífico cuando el viento cambia de dirección. «Lucía, ¿leíste la página 9?» Empezó Arturo sin preámbulo. Ella confirmó que sí, que había visto algo raro en la cláusula de responsabilidades, pero no había podido interpretarlo del todo. «Lo que viste es una trampa redactada en 3 capas», respondió el abogado, con la voz seca y precisa de quien explica algo que no admite suavizarse. La cláusula de responsabilidad solidaria dice que cualquier deuda contraída por uno de los cónyuges durante el matrimonio se reconoce como deuda común, independientemente de para qué se usó el dinero. «Eso lo entendí», dijo Lucía. «Lo que tal vez no viste está en la subcláusula al pie de la página 12», continuó Arturo. «Los bienes que uno de los cónyuges trae al matrimonio, los que adquirió antes de casarse, pueden adherirse al régimen conyugal en determinadas circunstancias. Las circunstancias las define el otro cónyuge con un simple acto notarial posterior a la firma». Lucía se apoyó en la baranda del balcón. El viento traía el frío de siempre. Afuera, Lima brillaba bajo la garúa como una ciudad que no termina de dormirse. «O sea que si yo firmo y después él contrae deudas a mi nombre», dijo Lucía, «puede también atacar el departamento. Puede atacarlo aunque las deudas sean posteriores a la firma y aunque puedas demostrar que no las conocías», confirmó Arturo. «El instrumento está pensado exactamente para eso». Lucía respiró despacio. «Necesito el informe oficial, con membrete, firma y sello de tu estudio». «En 3 días», respondió Arturo. «En 3 días lo necesito», repitió Lucía y cerró la llamada. Se quedó un momento en el balcón mirando las luces del distrito que brillaban a través de la bruma. Pensó en Rodrigo durmiendo al otro lado de la puerta de vidrio, con esa tranquilidad de quien ha calculado cada variable y no encuentra ninguna en rojo. La subcláusula de la página 12 era el doble fondo que Jimena ni siquiera había mencionado en la cocina de San Borja. El plan era más amplio de lo que ella había creído al escucharlo desde el pasillo. El viernes por la mañana llegaron don Genaro y doña Carmen desde Huancayo. 9 horas de carretera en bus, con cambio de unidad en La Oroya. Lucía los esperó en el paradero. Su padre bajó primero, con el único saco formal que tenía, de color marrón oscuro y ligeramente brilloso en los codos por el uso. Doña Carmen venía detrás, cargando ella misma la bolsa grande porque don Genaro nunca le permitía que él no tuviera las manos libres, y ella nunca le prestaba atención a esa regla. Se abrazaron los 3 sin decir nada por un momento. Don Genaro olía a eucalipto y al jabón azul de siempre. Doña Carmen le apretó la cara entre las manos y la miró de esa manera que solo ella sabía hacer, como si leyera algo que estaba más adentro que la superficie. «Estás flaca», murmuró doña Carmen. «El estrés de la boda», respondió Lucía. «Ya sé», repuso su madre, y no añadió más, pero su mirada siguió donde estaba. En la bolsa venían rocoto en conserva,
maíz morado seco en una bolsita de tela, un paquete de hierbas medicinales que doña Carmen había elegido una a una en el mercado de Huancayo y 3 servilletas bordadas a mano, de hilo blanco con un borde azul, que había terminado la semana anterior. Para la mesa del comedor nuevo, explicó, mostrándoselas con una sonrisa pequeña y tranquila. Lucía las sostuvo un momento. Eran perfectas y pacientes como todo lo que hacía su madre. Las había bordado de noche, después de la cena, durante semanas enteras, para llevarlas a la casa de la hija que se iba a casar. La cena del viernes se sirvió a las 7:30. Rodrigo llegó puntual con una torta de 3 pisos de una pastelería de Miraflores. Se mostró atento con los padres de Lucía, les preguntó por el viaje y comentó que el paisaje de la Oroya le parecía impresionante. Tenía la soltura de quien sabe exactamente qué distancia guardar con personas que no le resultan útiles, pero tampoco representan un riesgo. Don Genaro respondía con frases cortas. Doña Carmen sonreía y servía. Hortensia llegó 20 minutos tarde. Entró al departamento con el perfume de gardenias que siempre la anunciaba antes que ella misma, con un vestido de lana verde y la cadena de perlas en el cuello. Saludó a los padres de Lucía con una inclinación de cabeza que era, al mismo tiempo, un saludo y una evaluación. Se sentó a la mesa con el cuidado de quien se instala en un espacio que considera suyo por derecho natural. Doña Carmen puso sobre la mesa el frasco de rocoto en conserva con el gesto tranquilo de quien ofrece algo hecho con la intención de hacer bien. «Traje para que prueben», ofreció, empujando el frasco hacia el centro. «Lo preparamos en casa, está muy bueno con la carne». Hortensia tomó el frasco con 2 dedos, lo sostuvo un momento como si calibrara su peso y lo dejó despacio en el borde de la mesa, lejos del centro. «Uy, qué amable», exhaló con la dulzura que tienen las palabras cuando recubren otra cosa. «Yo no puedo con los picantes, me destrozan el estómago. Y a Rodrigo lo hemos criado con otra cocina. Los sabores fuertes forman hábito desde chico, ya sabe usted». Doña Carmen retiró las manos de la mesa sin decir nada. Hortensia tomó su copa de agua con una elegancia que parecía practicada. «Claro que en la sierra eso es lo que se come», continuó. «Cada región tiene su cultura. Lo difícil es adaptarse cuando uno llega a un ambiente diferente. Pero Rodrigo siempre tuvo el paladar fino. Es lo que dan los colegios de calidad y los viajes desde joven». «No todo el mundo tiene esa suerte, ¿no es cierto?». Don Genaro bajó la vista al plato. Doña Carmen puso las manos sobre la falda. Rodrigo cortó la torta con la concentración de quien prefiere no escuchar. El silencio sobre la mesa fue del tipo que no se llena con ruido sino con lo que nadie dice. Lucía dejó el tenedor sobre el plato con un sonido más deliberado que accidental. Miró a Hortensia con la misma calma con que miraba un estado financiero antes de señalar la irregularidad. «Tiene razón en lo de los colegios, Hortensia». La voz le salió tranquila, sin inflexión. «Mi papá fue a una escuela pública en Huancayo, igual que mi mamá. Los dos terminaron la carrera y dieron clases ahí toda su vida. Sin viajes, sin paladar fino». Hizo una pausa de un segundo. «Solo sin necesidad de lucir perlas prestadas para sentarse a la mesa con gente que no los conoce». Hortensia abrió la boca. La cerró. La cadena en su cuello pareció, por un momento, pesar un poco más de lo habitual. Rodrigo habló de algo completamente distinto, en voz alta y con el tono de quien desactiva una situación que empieza a complicarse. Nadie siguió el tema que Lucía había dejado en el aire, pero don Genaro la miró desde su lado de la mesa, despacio, y en ese gesto había algo que ella conocía desde la infancia, el de quien reconoce a alguien como suyo. Cuando los padres se fueron después de las 10, Lucía los acompañó hasta la calle. El taxi llegó por la aplicación. Don Genaro subió primero, y antes de que el auto arrancara, bajó la ventanilla. La miró desde adentro durante 2 o 3 segundos, con las manos quietas sobre las rodillas. Luego hizo el mismo gesto de siempre, el que hacía cuando ella era chica y se iba a la escuela. Un movimiento breve con la cabeza, hacia arriba, que significaba todo lo que él nunca decía en voz alta. El auto arrancó. Lucía se quedó parada en la vereda hasta que las luces traseras del taxi doblaron la esquina. La grabación más útil llegó el martes siguiente. Rodrigo y Hortensia habían hablado en el estudio, mientras Lucía cocinaba en la cocina con el extractor encendido. Cuando escuchó el audio esa noche con los auriculares puestos para no despertar a Rodrigo, encontró lo que necesitaba en el fragmento del minuto 16. Hortensia hablaba con su tono de siempre, el que usaba para hablar de cosas que no la ponían nerviosa. «El doctor Infante tiene todo preparado. La Clínica Santa Catalina acepta ingresos voluntarios con el certificado que él emite. Una vez dentro, el proceso de inhabilitación tarda 3 semanas en quedar firme.
Luego la voz de Rodrigo, más baja. ¿Y si ella hace algún problema antes de firmar? Y Hortensia otra vez. Para eso está Infante. Si hay algún episodio de llanto o de ansiedad, eso ya es evidencia de inestabilidad. Solo tiene que comportarse como ella misma. Lucía se quedó inmóvil con los auriculares puestos durante un momento largo. Tenía el nombre del médico, el nombre de la clínica y la descripción exacta del mecanismo. Todo en menos de 3 minutos de grabación. Valentina había dicho desde el principio que bastaría con una conversación concreta. Ahí estaba. Mandó el fragmento con una sola frase. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Perfecto. Ahora no toques nada. Fue el jueves a las 11 de la noche cuando estuvo a punto de perderlo todo. Rodrigo había dicho que iría al gimnasio, pero a las 11 menos cuarto sonó el ascensor y luego las llaves en la puerta. Lucía estaba de rodillas en el estudio, conectando el teléfono al cable USB de su laptop para transferir los últimos archivos de audio. La barra de progreso en la pantalla marcaba 64% cuando oyó la puerta del departamento abrirse. Los pasos cruzaron el pasillo en dirección al estudio. La barra de progreso en la pantalla llegó a 80. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. 90. El sonido del picaporte moviéndose fue tan claro en el silencio del departamento que Lucía lo escuchó en el pecho antes que en los oídos. Cuando Rodrigo entró, Lucía ya estaba de pie. Había cerrado la laptop de golpe y metido el teléfono entre la cintura de la ropa de casa y la tela del polo, en un movimiento que tardó menos de 2 segundos. La posición no era completamente natural, pero tampoco era visible desde donde él estaba. Rodrigo la miró. Luego miró la laptop cerrada sobre el escritorio. Luego miró la lámpara, donde el cable del cargador colgaba sin nada conectado. Cruzó los brazos. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Busqué un cargador, respondió Lucía, señalando el cable con el gesto vago con que se señala algo sin importancia. El mío se rompió esta mañana. Rodrigo no respondió de inmediato. La miraba con esa atención que a veces ella había confundido, al comienzo, con interés genuino. ¿Y para qué cerraste la laptop?, preguntó. Porque iba a apagarla, respondió Lucía. No encontré el cargador que buscaba y iba a irme a dormir. Un segundo más. Luego, Rodrigo señaló el escritorio. El del cajón funciona, el de la cajita negra. Lucía tomó el cargador de la cajita negra, lo sostuvo un momento como si fuera lo que había buscado y asintió. Gracias. Salió del estudio caminando con el paso de siempre, sin prisa, sin mirar hacia atrás. En el pasillo apretó el teléfono contra la cintura con una mano, por si Rodrigo asomaba la cabeza. No lo hizo. Cuando llegó al baño y cerró la puerta con llave, esperó 3 respiraciones antes de revisar la pantalla del teléfono. La transferencia había terminado. El 100% estaba en la laptop, a salvo. Se sentó en el borde de la bañera y dejó que las manos temblaran un momento. Solo un momento. El frío del mármol le llegaba a través de la tela del pijama. Afuera, en el pasillo, no se escuchaba nada. Rodrigo había vuelto al dormitorio. Después de un rato, Lucía cerró los dedos en un puño breve, los volvió a abrir y los miró durante unos segundos. Tenía 11 días por delante, y en 11 días, lo que ella sabía tendría nombre, fecha y prueba suficiente para que nadie pudiera ignorarlo. El día 16 amaneció con el cielo más alto de lo habitual. Una brecha entre las nubes dejaba caer una luz blanca y fría sobre los edificios de San Borja, ese tipo de luz que en Lima no dura más de 1 hora, antes de que la garúa la recupere. Rodrigo estaba de buen humor desde que se levantó. Puso música en el altavoz de la cocina, preparó el café con una concentración casi alegre y le preguntó a Lucía qué le parecía Cartagena de Colombia para la segunda semana de luna de miel. Lucía respondió que le parecía bien, que nunca había estado en Cartagena, y bebió el café mirando la ventana mientras recordaba que el plan de Rodrigo era salir del país el lunes después de la boda. Rodrigo prometió que ya lo organizaría todo, y le rellenó la taza sin que ella lo pidiera. La música de la cocina era una canción de baladas que él ponía cuando estaba de buen humor. Era el tipo de detalle que Lucía había aprendido a registrar como quien anota variaciones en un patrón contable. Si la tendencia cambia, hay algo que lo explica. Rodrigo salió a la sala con su segunda taza. Minutos después, Lucía escuchó el ruido suave de la puerta del balcón. Lo que siguió fue una conversación en voz baja que llegaba desde afuera en fragmentos amortiguados por el vidrio y la garúa, pero suficientemente audibles para quien presta la clase de atención que ella prestaba desde hacía más de 2 semanas. El tono era el de siempre, tranquilo, con esa textura de quien da instrucciones a alguien que ya sabe lo que tiene que hacer. Llegó a oírse. «Ya está todo listo de este lado».
Y después, en una pausa de la música de la cocina que Rodrigo no calculó, una frase más clara. La frase era breve y precisa, del tipo que no necesita contexto para entenderse. El lunes salimos sin problemas. Estate lista, te digo. Luego el balcón se cerró y los pasos volvieron hacia el dormitorio. Lucía puso la taza sobre la mesa sin hacer ruido. Ya no necesitaba escuchar más. Esa tarde se encontró con Valentina en el auto, estacionado en una calle tranquila de Barranco a 2 cuadras del malecón. Afuera, el Pacífico no se veía, pero se olía. Ese aroma a sal y a alga que el viento trae desde los acantilados cuando la tarde cae. La periodista había imprimido todo y lo había ordenado en una carpeta de color rojo, el color que ella reservaba para los expedientes que consideraba sólidos. Sobre el tablero quedaba apenas espacio para el cuaderno de siempre. Valentina empezó con el informe de Arturo Medina, 12 páginas encuadernadas con membrete del estudio, firma y sello al pie de la última hoja. Cada cláusula del contrato matrimonial analizada, cada subcláusula identificada, el impacto sobre el patrimonio previo al matrimonio descrito con la claridad que necesita alguien que quiere que nadie pueda decir después que no entendió. En la última página, la conclusión firmada era de una sola oración. El documento era un instrumento diseñado para transferir activos de una parte a la otra, sin que la parte perjudicada pudiera alegar desconocimiento posterior. Arturo había subrayado con rojo la subcláusula de la página 12. El segundo documento era un sobre plastificado con las fotografías. Rodrigo y Jimena frente a un edificio de Surquillo, en distintos momentos del mismo día. En una imagen, él le pasaba el brazo por los hombros. En otra, cargaba bolsas que ella sostenía primero. En la tercera estaban tomados de la mano junto al ascensor. Las fotos tenían fecha impresa en cada esquina y los metadatos estaban intactos. Las tomé yo desde el auto, explicó Valentina, con mi propio equipo y con mi registro de ubicación. Ningún abogado de la defensa puede decir que son de agencia o que están manipuladas. El tercero era la declaración de Esperanza Campos, 4 páginas en papel notarial, con el sello del fedatario público y la firma de Esperanza en cada hoja. Su historia, las fechas, los montos, el proceso de Trujillo y el resultado. Todo asentado con la precisión de alguien que ha aprendido, a fuerza de perder una vez, que los detalles son lo único que no se puede recuperar después. Lucía leyó las 2 primeras páginas en silencio. El nombre de Rodrigo aparecía 11 veces en 4 hojas. Cada aparición era un dato concreto, una fecha, una suma, una promesa incumplida. El cuarto documento era el extracto del registro de deudas ante la SUNAT. 4 empresas, fechas de cierre, montos impagos distribuidos entre acreedores privados e institucionales. Lucía pensó en Esperanza sentada frente a ella en el local de Breña, con las manos quietas sobre la cartera y esa manera de hablar sin queja que era más devastadora que cualquier llanto. Había entregado los ahorros de toda una vida laboral y seguía pagando. Había ido a juicio y perdido. Había cambiado de ciudad. Y aún así, cuando Lucía le pidió que volviera a entrar en ese cuarto, Esperanza había sentido una sola vez, despacio, con la clase de valentía que no hace ruido, porque ya no le queda energía para hacerlo. El expediente rojo de Valentina pesaba más que su tamaño. El nombre de Rodrigo aparecía como representante legal en todas ellas, con el mismo esquema. Apertura, actividad mínima durante el primer año, endeudamiento acelerado, cierre forzado por deudas. Valentina señaló el papel. Cuando un fiscal ve esto junto con la declaración de Esperanza, no ve un conflicto de pareja, ve un método, y los métodos se juzgan de otra manera. Lucía revisó cada sección con la concentración de quien hace una auditoría final antes de cerrar un informe de consecuencias. Marcó mentalmente cada punto susceptible de cuestionamiento y verificó que la respuesta ya estaba en el expediente. Valentina la esperó sin apurarla, sin decir nada, con Tolstoy probablemente dormida sobre el escritorio de Barranco y el cuaderno abierto en la página de siempre. Cuando Lucía cerró la carpeta, lo hizo con la precisión de quien ya tiene el balance cuadrado. «Está bien», respondió. «Está muy bien». Valentina asintió. «Mañana esto va a la división de estafas». Al día siguiente, Valentina fue sola al edificio de la división de estafas en Miraflores. Lucía no podía ausentarse del apartamento sin que Rodrigo notara algo raro a menos de 24 horas de la ceremonia. Se quedó en oficina la mayor parte de la mañana, revisando con precisión mecánica el análisis de la minera juninense que había dejado incompleto semanas atrás. La llamada de Valentina llegó pasadas las 11:30. «Hablé con el inspector Carrasco», empezó. «Lo conozco de hace 3 años, del caso de la constructora de Chorrillos.
Es de los que leen todo antes de opinar, no de los que archivan sin mirar. ¿Leyó el expediente completo?, preguntó Lucía. Ahí mismo, en la sala de espera. Me hizo sentar y tardó 20 minutos. No pronunció palabra alguna mientras leía, solo pasaba páginas con calma. Al final levantó la vista y me preguntó si las grabaciones de audio tenían identificación clara de voces. Valentina continuó. Le dije que sí, que el fragmento clave tenía nombre de médico y nombre de clínica, y que las voces eran reconocibles sin ambigüedad. Entonces, preguntó cuándo era el evento que describíamos. Una pausa breve. Le dije que mañana. Lucía sintió algo soltarse en el pecho. No era alivio todavía, era algo más parecido a la sensación de cuando una columna de cifras finalmente cuadra después de días de revisión. No euforia, sino el reconocimiento frío y satisfecho de que el trabajo estuvo bien hecho. ¿Qué respondió Carrasco?, preguntó. Que si mañana hay un acto concreto que confirme la continuación del delito, pueden intervenir en flagrancia, añadió Valentina, y que necesita que alguien de nuestro lado le confirme que el evento va a ocurrir. ¿Y tú le confirmaste? Le dije que sí. Lucía cerró los ojos un segundo. Bien. Nos vemos mañana. Esa noche Rodrigo llegó temprano y con apetito. Pidió pollo a la plancha, vio un partido de fútbol con el volumen bajo y a las 10:15 ya dormía. Lo hacía con la tranquilidad de quien no tiene nada que temer porque cree que nadie sabe lo que él sabe. Esa tranquilidad que solo existe cuando uno no ha calculado que hay alguien al otro lado que también calcula. Lucía se acostó a su lado y apagó su luz. Escuchó la respiración regular de Rodrigo, ese ritmo suave y uniforme que a ella le resultaba, ahora, la cosa más extraña del mundo. ¿Cómo podía dormir así alguien que había planificado, con la frialdad de un estado de resultados, el colapso de la vida de otra persona? El techo del dormitorio estaba oscuro. Desde la calle llegaba, de vez en cuando, el ruido de algún auto pasando. La garúa debía estar cayendo afuera. Se adivinaba en ese silencio húmedo que tiene Lima cuando no hay viento. En algún momento de la primera madrugada, Lucía dejó de intentar dormir. Había estado echada en oscuridad con los ojos abiertos, escuchando el ritmo uniforme de Rodrigo, y había pensado en el inspector Carrasco leyendo el expediente en la sala de espera de la división de estafas, pasando páginas sin decir una sola palabra. En el informe de Arturo con el subrayado rojo de la página 12. En Esperanza firmando cada hoja de la declaración notarial con una paciencia que venía de muy adentro. Había pensado en todo eso, y luego había decidido que no era capaz de seguir en esa cama ni un minuto más. A las 2 de la madrugada se levantó, se puso una chompa sobre el pijama, agarró las llaves del buró y salió al pasillo sin encender ninguna luz. Rodrigo no se movió. La avenida frente al edificio estaba casi vacía. Una camioneta de reparto pasaba en dirección al centro con las luces largas encendidas. La garúa era tan fina que se sentía en la cara antes de verse en la ropa. Esa llovizna que no moja, sino que impregna, que hace que el asfalto brille bajo las tarolas como un resplandor falso y húmedo. Lucía caminó sin rumbo durante unos minutos, dejando que el frío de la madrugada le aclarara algo que tenía demasiado cerca para verlo bien. Al doblar la esquina encontró una farmacia de turno con las luces encendidas. Era un local pequeño con el mostrador de vidrio lleno de productos apilados y una farmacéutica joven que leía algo en el teléfono con el codo apoyado en la caja. Frente a ella había un hombre, unos 38 años, chompa de lana gris desgastada por el uso, jeans oscuros, el pelo castaño levemente revuelto como el de alguien que salió de casa muy rápido. Pedía gasas, agua oxigenada y una crema antibacteriana de uso infantil. Su voz era baja y un poco ronca, la de quien ha estado despierto más horas de las que debería. No tenía el aspecto de alguien que hubiera planificado esa salida, sino el de alguien que se encontró sin lo que necesitaba en el momento justo en que su hijo lo necesitó. La farmacéutica empezó a armar el pedido. El hombre metió la mano al bolsillo para sacar la billetera, y en el movimiento, sin querer, volcó una lluvia de monedas al suelo. Sonaron contra el linóleo con ese ruido disperso y desconcertante que tienen las cosas que caen en el momento más inadecuado. Varias rodaron bajo la vitrina, otras llegaron hasta donde Lucía estaba parada. El hombre soltó un sonido que era mitad risa y mitad resignación, la reacción de quien ya llegó al límite del día y no le queda paciencia ni para enojarse consigo mismo. Lucía ya se había inclinado, recogió 2 monedas que habían rodado hasta su lado y las extendió en la palma abierta. El hombre la miró desde abajo, aún a medio agachar. Tenía los ojos claros, con ese cansancio particular que no es falta de sueño,
sino acumulación honesta de días largos. No había en esa mirada ni un gramo de cálculo ni de representación, solo la fatiga limpia de alguien que trabaja mucho y sabe exactamente por qué lo hace. Se incorporó, tomó las monedas y las miró un segundo. «Gracias», murmuró. «Perdón el desastre. Mi hijo se raspó la rodilla antes de dormirse y me acabo de dar cuenta de que no tenía nada en casa para curarla». «No se preocupe», respondió Lucía. Completó el pago, tomó la bolsa con los insumos y antes de salir se volvió hacia Lucía con una expresión directa y sin pretensión, la de quien ya es demasiado tarde en la noche para fingir nada. «Buenas noches». «Buenas noches», respondió Lucía. Se fue. La puerta de vidrio se cerró suavemente detrás de él. Lucía se quedó un momento sin moverse. El local olía a desinfectante y al plástico de los embalajes. Afuera, la garúa seguía cayendo sobre el asfalto. No había nada extraordinario en lo que acababa de pasar. A un hombre se le cayeron unas monedas y ella las recogió. Eso era todo. Pero había algo en ese hombre que no sabía nombrar del todo. Algo que tenía que ver con la diferencia entre lo que Rodrigo le había mostrado durante 2 años y lo que acababa de ver en menos de 3 minutos. Alguien que sale a la madrugada a curar la rodilla de su hijo, se disculpa por haber tirado unas monedas y sigue su camino sin necesitar que nada de eso lo haga quedar bien ante nadie. Sin ensayo, sin construcción, sin nada que no fuera exactamente lo que era. Lucía comprendió entonces que eso era lo que había tenido frente a ella durante 2 años sin reconocerlo. No la ausencia de cuidado, sino la presencia de algo fabricado tan cuidadosamente que era imposible distinguirlo del original hasta que alguien lo construía todo desde cero delante de tus ojos, en 30 segundos, con unas monedas en el suelo y un hijo con la rodilla raspada. Compró el analgésico que sabía que necesitaría mañana, salió a la calle y caminó de vuelta al edificio. Desde la vereda de enfrente miró hacia arriba. En el 6º piso, la ventana del estudio tenía luz. Rodrigo se habría levantado al baño y encendido la lamparilla sin apagarla al volver. Seguía allá arriba, en ese departamento que había sido suyo, y que mañana dejaría de serlo de una manera que él todavía no imaginaba. Subió sin prisa, entró sin ruido. Rodrigo dormía en la misma posición de siempre, sin haberse movido en toda la noche. Sobre la mesa de noche de Lucía, junto al vaso de agua y el analgésico, estaba el guaco de arcilla terracota. Lo había traído de la oficina 10 días atrás, cuando sintió que el escritorio era el único espacio que seguía siendo completamente suyo. En la penumbra del dormitorio, la forma pequeña del ave de barro apenas se distinguía del fondo oscuro de la mesa. Lucía la tomó con 2 dedos y la sostuvo un momento. El barro era frío y liso, exactamente igual a como lo recordaba de cuando tenía 18 años y su padre se lo ponía en las manos antes de que ella subiera al bus hacia Lima. «La arcilla no miente, mija. Todo lo que es de verdad, dura». Volvió a dejar el guaco en su sitio. Sacó el teléfono y escribió a Valentina con una sola palabra. «Lista». La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Valentina también debía estar despierta, con el cuaderno y el expediente rojo sobre la mesa de Barranco. «Duérmete», respondió. Y después llegó un segundo mensaje, casi de inmediato. «Mañana lo terminamos». Lucía apagó la pantalla. Se recostó con cuidado para no despertar a Rodrigo. Las 2 de la madrugada en Lima, el Pacífico a 15 minutos caminando, la garúa sobre los techos, el guaco de arcilla en la mesa de noche. Y mañana, una terraza con vista al mar donde alguien creía que iba a ganar y no sabía que el juego había terminado hacía varios días. Cerró los ojos. El sueño tardó un rato, pero llegó. La mañana de la boda llegó con una luz gris y pareja sobre los techos de San Borja. La misma garúa de siempre, sin alteraciones. Lucía se levantó antes de que sonara el despertador, se duchó, se vistió con la ropa de calle que tenía preparada desde la noche anterior y tomó su bolso con el cargador, las llaves y una carpeta pequeña que guardaba en el cajón inferior de la cómoda. Rodrigo dormía todavía. Desde el dormitorio llegaba la respiración regular de siempre, ese ritmo suave que Lucía había escuchado por última vez en toda la noche. Ella salió al pasillo en silencio. Cerró la puerta del dormitorio con cuidado y fue a la cocina. Puso el agua para el café con la misma calma con que lo hacía todos los días. Mientras el agua hervía, sacó el guaco de arcilla del bolso, lo sostuvo un momento con ambas manos y lo volvió a guardar. Luego se sentó a esperar que Rodrigo se levantara. Él apareció a las 8:15 con la camisa del traje sin abotonar y el pelo húmedo. La miró con esa expresión tranquila de siempre. «Tienes muy buen aspecto», observó.
Gracias, respondió Lucía. Él se sirvió el café, habló brevemente de la hora en que tenía que llegar al restaurante para coordinar con el fotógrafo y salió a vestirse al cuarto sin que ninguno de los dos dijera nada que no fuera estrictamente necesario. La normalidad de ese desayuno, esa mañana, era la cosa más extraña que Lucía había vivido en los últimos 18 días. El salón de novias en Miraflores abría a las 9. Valentina la esperaba afuera, apoyada en el auto con el teléfono en la mano. Cuando Lucía llegó, la periodista la miró durante un segundo. Evaluó lo que vio y se limitó a abrir la puerta del copiloto. Entraron juntas al local. La consultora de siempre se puso a trabajar con la velocidad profesional de alguien que sabe que esta mañana no hay margen para demoras. En el espejo del cuarto de prueba, Lucía se miró durante menos tiempo del que se había mirado la semana anterior. La mujer de enfrente seguía siendo la misma. Los hombros, la postura, los ojos del color del cielo de Lima en invierno. Pero había algo diferente en la manera en que esa mujer sostenía su propio peso, como si por fin estuviera apoyada en el suelo de verdad. ¿Estás lista?, preguntó Valentina desde el sofá. Sí, respondió Lucía. Bien, los agentes llegan a las 11:30 al restaurante. Carrasco me confirmó que van a esperar en el vestíbulo del edificio. Lucía ajustó el corpiño del vestido con movimientos precisos. ¿Y Esperanza? Llega a las 10:30. Le di el asiento del fondo, última fila del lado izquierdo. Bien. La consultora terminó de cerrar los ganchos de la espalda. Perfecto, murmuró, como siempre. Esta vez Lucía no respondió nada. Era la misma consultora, el mismo cuarto, el mismo espejo. Solo Lucía era diferente, aunque desde afuera probablemente no se notara. Don Genaro y doña Carmen llegaron al restaurante antes que nadie. Eran los primeros en el salón cuando Lucía entró por la puerta lateral con Valentina. Su madre se acercó primero, le tomó las manos sin decirle nada. Las apretó fuerte y se alejó sin preguntar. Su padre la miró un momento, largo y directo, con el saco marrón de los codos brillosos y las manos en los bolsillos del pantalón. Luego se puso a su lado y extendió el brazo. La terraza del 7º piso tenía vista al malecón de la reserva y más allá, al Pacífico. El océano estaba gris y quieto esa mañana, el mismo gris del cielo, sin línea de horizonte visible. Las flores de los centros de mesa eran blancas. Los invitados ocupaban sus sillas en silencio de expectativa. A la derecha del notario, los socios y contactos de Rodrigo, hombres de traje y mujeres con joyas pesadas. En la primera fila de ese lado, Hortensia. Tenía un vestido de lana verde oscura y la cadena de perlas que nunca se sacaba. A la izquierda, los colegas de la firma auditora, don Genaro y doña Carmen en el centro, y al fondo, sola en el último asiento, Esperanza Campos con su mejor saco y esa quietud que Lucía ya reconocía. Valentina estaba junto a la pared del fondo, al lado del sistema de proyección que el gerente del restaurante había conectado la tarde anterior creyendo que era un regalo sorpresa para el novio. La música comenzó cuando Lucía apareció en la puerta de la terraza del brazo de su padre. Era una pieza de piano, suave, del tipo que se pone en estas ocasiones porque nadie recuerda haberle elegido ni a nadie le importa. 70 pares de ojos se volvieron hacia ella. Don Genaro avanzó con ella por el pasillo central con el paso tranquilo y firme de quien no tiene ninguna razón para apresurarse. Rodrigo esperaba junto al notario con el traje azul marino que Lucía había visto colgado en el armario durante semanas. Tenía el aspecto de un hombre en el momento exacto que ha estado esperando, satisfecho con la exactitud de sus cálculos. Cuando Lucía llegó hasta él, don Genaro le soltó el brazo con un apretón breve que duró menos de un segundo, y se fue a su asiento. El notario comenzó. Habló de la institución del matrimonio y de la responsabilidad que implica. Habló de la confianza y del compromiso. Su voz era uniforme y sin pausas. La voz de alguien que ha pronunciado esas palabras tantas veces que ya no piensa en lo que significan. Rodrigo escuchaba con la postura de quien ya sabe lo que viene y está esperando que pase cuanto antes. Lucía miraba al notario y pensaba en el fragmento de audio del minuto 16, en la voz de Hortensia explicando el mecanismo con la calma de quien da una clase, en el nombre del doctor Infante y el nombre de la clínica Santa Catalina. Pensaba también en Esperanza Campos, sentada al fondo del salón con su mejor saco, esperando el momento en que le tocaría ponerse de pie. ¿Acepta usted, Rodrigo Estrada Villanueva, tomar a Lucía Benítez Tarazona como su legítima esposa?, pronunció el notario. Sí, acepto, respondió Rodrigo, con esa textura de voz baja y segura que había aprendido a imitar del hombre que le habría convenido ser. ¿Acepta usted, Lucía Benítez Tarazona, tomar a Rodrigo Estrada Villanueva como su legítimo esposo? El notario la miró. Rodrigo la miró.
70 invitados la miraron. Lucía no respondió de inmediato. Dejó pasar 3 segundos. Luego 4. Alguien en las filas del fondo se movió nerviosamente en la silla. Hortensia apretó la cartera sobre el regazo. Rodrigo hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza, como si quisiera indicarle algo que no podía decir en voz alta. «No», respondió Lucía. La palabra salió clara y sin esfuerzo, del mismo tono con que habría firmado el rechazo de un estado financiero fraudulento. «A este hombre no», la afirmó con la voz ante 70 personas en una terraza con vista al Pacífico, y al firmarla, sintió que algo que había estado apretado dentro de ella durante 18 días se soltaba por fin, limpio y sin ruido. El silencio que siguió duró menos de 2 segundos. Luego el salón se partió en murmullos. Rodrigo avanzó medio paso hacia ella. «Lucía», exhaló, con la voz baja y urgente de quien intenta controlar una situación que se le está escapando. «Estás nerviosa, es normal. Vamos a...». «No estoy nerviosa», respondió Lucía con calma. Levantó la mano hacia Valentina. Las luces de la terraza bajaron de golpe. El proyector se encendió con un zumbido suave. En la pared blanca detrás del notario apareció la primera imagen. Rodrigo y Jimena en Surquillo. Él con el brazo alrededor de sus hombros, ella mirando la cámara sin saber que estaba siendo fotografiada. El salón quedó en silencio. No el silencio de la expectativa, sino el de la comprensión. «Esta mujer se llama Jimena», empezó Lucía, con la voz proyectada hacia el salón sin necesitar levantar el volumen porque la terraza estaba completamente quieta. «Tiene 25 años y él le prometió que seguirían juntos a Cancún el lunes después de esta boda». Valentina cambió de slide. La segunda imagen mostraba las páginas marcadas del contrato matrimonial, con el subrayado rojo de la subcláusula y las conclusiones firmadas del informe de Arturo. «Este es el contrato matrimonial que me presentó hace 9 días, como una formalidad. Su objetivo era transferir mis bienes a nombre de la sociedad conyugal, para que los préstamos que él pensaba contratar a mi nombre me dejaran sin departamento y sin patrimonio». Rodrigo giró la cabeza hacia Valentina, luego hacia el proyector. «Apaguen eso», masculló entre dientes, con la voz ya diferente de la que había usado toda la ceremonia. «Apaguen eso ahora mismo». Nadie se movió. Valentina cambió de slide. Tercera imagen. La declaración notariada de Esperanza Campos, con su nombre en la primera línea y el sello del fedatario al pie de la última hoja. «3 años antes de conocerme», continuó Lucía, «este hombre hizo exactamente lo mismo con otra mujer. Le convenció de entregar sus ahorros y contraer deudas a su nombre para rescatar un negocio que no existía. Esa mujer sigue pagando esas deudas hoy». Hizo una pausa de 1 segundo. «Ella está aquí esta mañana». En el fondo del salón, Esperanza Campos se puso de pie. Se movió despacio, con la postura de alguien que ha decidido esto con tiempo suficiente. Miró al frente y habló con una voz que no tembló. «Me llamo Esperanza Campos. Perdí 200,000 soles y 2 años de mi vida confiando en este hombre. Si alguien en esta sala tiene preguntas sobre lo que acaban de ver, las respondo». Un murmullo recorrió el salón de lado a lado. Hortensia se puso de pie con un movimiento brusco que volcó la cartera sobre la silla. «¡Esto es una calumnia!», soltó con la voz aguda de quien ha perdido el control de la cadencia. «Esta mujer está mintiendo. Todo esto está montado. Ella siempre fue inestable. Yo lo sabía desde el principio. Lo veía venir». Don Genaro se levantó de su silla. No levantó la voz. No hizo ningún gesto amplio. Simplemente se puso de pie y miró a Hortensia con la misma calma con que se mira algo que no tiene ningún poder sobre uno. Era el hombre que había trabajado 40 años en una escuela pública de Huancayo, que había criado a su hija enseñándole que la arcilla no miente, que había llegado 9 horas en bus para estar ahí esa mañana, y Hortensia, que había insultado su comida y menospreciado su oficio delante de su hija, no pudo avanzar. Se quedó parada con la voz cortada a mitad de una frase. Valentina presionó una tecla. De los altavoces de la terraza salió el audio. Había una fracción de segundo de silencio antes de que comenzara. Ese instante en que todos saben que algo va a cambiar y nadie puede evitarlo. La voz de Hortensia era inconfundible, limpia, sin ruido de fondo. «El doctor Infante tiene todo preparado. La Clínica Santa Catalina acepta ingresos voluntarios con el certificado que él emite. Una vez dentro, el proceso de inhabilitación tarda 3 semanas en quedar firme». Y la voz de Rodrigo, más baja. «¿Y si ella hace algún problema antes de firmar?». Y Hortensia, otra vez, con la calma de quien ha revisado un plan hasta dominarlo. «Para eso está Infante.
Si hay algún episodio de llanto o de ansiedad, eso ya es evidencia de inestabilidad. Solo tiene que comportarse como ella misma. La grabación terminó. En la terraza no se movió nadie durante un momento. Luego el salón se deshizo. Los socios y contactos de Rodrigo se pusieron de pie casi al mismo tiempo, con la urgencia silenciosa de quien no quiere que lo vean marcharse, pero necesita marcharse cuanto antes. La cadena de perlas de Hortensia se balanceó cuando ella dio un paso atrás, luego otro, con la cara de alguien a quien el suelo se ha movido sin aviso previo. Rodrigo se dirigió hacia la puerta de la terraza caminando con la rigidez de quien sabe que ya no puede correr y que mantener el paso es lo único que le queda. En el pasillo del 7º piso esperaba el ascensor. Hortensia entró detrás de él. Las puertas se cerraron. Al abrirse en el vestíbulo del edificio, frente a ellos había 2 hombres de ropa civil con credenciales en la mano. El inspector Carrasco era el que estaba más cerca de la puerta. Unos 50 años, con textura tranquila, el tipo de cara que no revela lo que piensa hasta que ya tomó la decisión. Rodrigo Estrada Villanueva, pronunció con la sencillez de quien no necesita añadir nada. Inspector Carrasco, División de Estafas e Investigaciones Especiales. Acompáñenos. Se volvió hacia Hortensia. Usted también, señora. Rodrigo asintió una sola vez con la cabeza. La elegancia calculada con que había entrado al restaurante esa mañana había desaparecido por completo. Caminaba con los hombros hundidos, con los pasos de quien acaba de descubrir que el terreno en el que creía estar parado no era el que él pensaba. Hortensia soltó un sonido que no llegó a ser una frase, y se aferró al brazo de su hijo como quien se aferra al único punto fijo en una habitación que se mueve. Carrasco lo siguió sin apresurarse, con la paciencia de quien ha hecho este recorrido muchas veces. En la terraza del 7º piso, el silencio fue gradual. Los últimos invitados salieron. Los colegas de Lucía se acercaron a ella uno a uno, le apretaron la mano o el brazo, y se fueron también. El notario recogió sus papeles con el cuidado de quien prefiere no haber estado presente. Cuando la terraza quedó vacía de gente que no era de su círculo, Lucía se detuvo un momento en el centro del salón. El Pacífico seguía allá afuera, igual de gris que cuando todo había empezado. Luego cruzó el salón hasta donde Esperanza Campos seguía de pie. Le tomó las manos con ambas suyas. Las manos de Esperanza eran frías y firmes. Ninguna de las dos habló durante un momento. No hacía falta. Todo lo que había necesitado decirse ya estaba dicho, en ese salón frente a 70 personas, y lo que quedaba entre las dos no necesitaba palabras para existir. Esperanza asintió una sola vez, y Lucía asintió de vuelta. El gerente del restaurante se acercó en silencio. Era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y la postura de quien ha visto suficientes ceremonias como para saber que los alimentos son, en estas situaciones, lo más útil que puede ofrecerse. Sin preguntar, hizo una señal discreta a los mozos. Aparecieron con una bandeja, ceviches en vasos altos, pan recién traído de la cocina y una jarra de chicha morada. Lo pusieron sobre la mesa más cercana a la ventana panorámica, la que tenía la mejor vista al Pacífico gris de esa mañana. «Sírvanse», murmuró el gerente y se retiró. Lucía, don Genaro, doña Carmen, Valentina y Esperanza se sentaron alrededor de esa mesa. El vestido de novia hacía ruido al acomodarse en la silla, pero nadie lo comentó. Don Genaro sirvió la chicha morada para todos sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo con la misma calma con que hacía todas las cosas, sin premura y sin aspaviento, como si servir la bebida para su hija y las personas que la habían ayudado fuera exactamente lo que correspondía hacer en ese momento, y no hubiera ninguna razón para hacerlo de otra manera. El olor del ceviche era limpio y ácido, el olor de Lima de verdad, sin artificio. Afuera, el Pacífico seguía gris y quieto, sin decidirse a cambiar. Doña Carmen tomó el pan, lo partió por la mitad y le pasó una parte a Lucía. «Come», murmuró, «solo eso». Lucía tomó el pan, lo sostuvo un momento entre los dedos y lo comió. El sabor era sencillo y exacto, el sabor de siempre, el mismo pan de cualquier día de Lima. Las manos ya no le temblaban. Rodrigo Estrada recibió 4 años de pena privativa de la libertad por estafa agravada. El tribunal consideró la pluralidad de víctimas, la premeditación documentada y el uso de instrumentos notariales fraudulentos. Hortensia, por su edad y por haber colaborado con la investigación, recibió 2 años con la ejecución suspendida. Salió del juzgado sola y caminando despacio. El artículo de Valentina Ríos se publicó en Lima Investiga 3 semanas después de la sentencia. Los nombres estaban cambiados, pero el método estaba descrito con precisión quirúrgica. El acercamiento en ambientes profesionales, la vulnerabilidad explorada con paciencia,
el contrato matrimonial como cerrojo final. En 10 días llegaron cientos de comentarios de mujeres que reconocían el patrón. Esperanza Campos fue mencionada en 3 de ellos. Don Aurelio Lozano llamó a Lucía a su despacho un lunes por la mañana. Tenía el artículo impreso sobre la mesa. La miró durante un momento con esa expresión que ella ya sabía leer. «La división de auditoría necesita un jefe de área», planteó don Aurelio. «Le doy hasta el viernes para decidir». Lucía respondió que no necesitaba hasta el viernes. Don Aurelio asintió y le extendió el nombramiento sobre el escritorio. Días después, Lucía vendió el departamento de San Borja y alquiló uno en Barranco, con techos altos y ventanas al este. La primera mañana, puso el guaco de arcilla en el alféizar. Ahí se quedó. 6 meses después, en la reunión que organizó Valentina en su departamento, Lucía vio entrar a un hombre con chompa de lana gris. Él la reconoció, al mismo tiempo que ella lo reconoció a él. «La farmacia de Miraflores», reconoció el hombre. «Las monedas», respondió Lucía. Hablaron toda la noche. Al despedirse en la callecita de Barranco, él preguntó si podía llamarla. Ella le dio el número. Se llamaba Marcos Delgado. Era cirujano pediatra con un hijo de 8 años llamado Sebastián, que llenaba cuadernos de mapas de ciudades inventadas. En una caminata por el parque de la exposición, una ambulancia pasó con la sirena encendida, y Sebastián, sin pensar, aferró la mano de Lucía. Ella se inclinó hasta quedar a su altura. «Cuando algo suene muy fuerte, me aprietas la mano», le dijo en voz baja. «Yo lo entiendo». «Trato». El niño la miró un momento, evaluó lo que vio y asintió. Semanas después, Sebastián estaba en el alféizar del departamento de Barranco dibujando en su cuaderno cuando vio el guaco. Lo señaló. «¿Qué es eso?». Lucía respondió que era un regalo de su padre, que venía de Huancayo, que estaba hecho de arcilla de la sierra. Sebastián lo dibujó en su mapa. Marcos preguntó qué había dicho el padre cuando se lo regaló. Lucía repitió las palabras. «La arcilla no miente. Todo lo que es de verdad, dura». Marcos asintió despacio. Le tomó la mano. «Tu papá tenía razón», respondió. Lucía miró el guaco en el alféizar, con la luz del este entrando por la ventana y el Pacífico a 15 minutos caminando. Tenía razón desde el principio.